Te alabamos, Señor, porque tú nos bendices de manera abundante a cada uno de nosotros. Nos bendice, Señor, de una manera maravillosa, Señor. Te alabamos y te glorificamos y te pedimos, Padre, a través de nuestro Señor Jesucristo, que tu Espíritu Santo esté sobre la vida de cada uno de nosotros, que nos bendigas, nos guarde, Señor, que nos dé tu palabra, que nos ilumine, Señor, y nos rendimos delante de ti y te damos gracias por esos favores que hemos recibido en el día de hoy. Nos alegramos también con nuestro consiervo, el pastor Gregorio, Señor, de saber que su hermana ha recibido grandes y maravillosas bendiciones de parte tuya. Te alabamos, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Hermanos, hoy vamos a finalizar con un tema que es el tema de la justificación. Durante estos 5 capítulos de Romanos hemos tratado el tema de la justificación. Hemos tratado el tema con muchas, digamos, tendencias o conceptos teológicos que hemos podido tener y que tal vez en algún momento también fueron oscuros en nuestras vidas, pero que a través de este estudio también el Señor nos ha permitido salir a la luz con una perspectiva distinta de bendición para cada uno de nosotros. Quiero compartir la palabra del Señor antes de iniciar la presentación y tiene que ver con el tema de Romanos, capítulo 5, y vamos a leer del versículo 12 al versículo 21. Lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Dice la palabra del Señor así: así pues, por medio de un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado entró la muerte. Y así la muerte pasó a todos, porque todos pecaron. Antes que hubiera ley, ya había pecado en el mundo, aunque el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, desde el tiempo de Adán hasta el de Moisés, la muerte reinó sobre los que pecaron, aunque el pecado de estos no consistió en desobedecer un mandato como hizo Adán, el cual fue figura de aquel que había de venir. Pero el delito de Adán no puede compararse con el don que Dios nos ha dado. Pues por el delito de un solo hombre, muchos murieron, pero el don que Dios nos ha dado gratuitamente por medio de un solo hombre, Jesucristo, es mucho mayor y en bien de muchos. El pecado de un solo hombre no puede compararse con el don de Dios, pues por un solo pecado vino la condenación. Pero el don de Dios, a partir de muchos pecados, hace justos a los hombres. Pues si la muerte reinó como resultado del delito de un solo hombre, con mayor razón, aquellos a quienes Dios en su gran bondad y gratuitamente hace justos, reinarán en la nueva vida mediante un solo hombre, Jesucristo. Así como el delito de Adán puso bajo condenación a todos los hombres, así también el acto justo de Jesucristo hace justo a todos los hombres para que tengan vida. Versículo 19. Es decir, que por la desobediencia de un solo hombre, muchos fueron hechos pecadores, pero de la misma manera, por la obediencia de un solo hombre, muchos serán hechos justos. La ley se añadió para que aumentara el pecado, pero cuando el pecado aumentó, Dios se mostró aún más bondadoso. Y así como el pecado reinó trayendo la muerte, así también la bondad de Dios reinó haciéndonos justos y dándonos vida eterna mediante nuestro Señor Jesucristo. Amén. La presentación de hoy la hemos titulado Viva como Rey. Viva
como rey. Sí, tal vez estos pasajes del libro de Romanos generan inquietudes, generan preguntas, pero vamos hoy a través de la palabra del Señor y a través de esta presentación, vamos a encontrarnos cómo este pasaje, estos 9 versículos, nos van a dar una gran enseñanza y una gran bendición para la vida de cada uno de nosotros. Y aquí vamos a hablar de reinos y vamos a hablar de rey. Y por lo tanto, como vamos a hablar de reinos, nosotros vamos a estar en un reino y por lo tanto debemos vivir, como dice la palabra, como un rey. Decía en la introducción igualmente que esta es la conclusión de un tema que se desarrolló durante 5 capítulos, que es el tema de la justificación por la fe. Y tal vez en esta parte de estos 9 versículos o 10 versículos de Romanos, podemos definir que es una obra maestra. ¿Por qué es una obra maestra? Es decir, esta segunda mitad del capítulo 5, pues, viene arrancando desde la primera parte y entra a ser la comparación con 2 Adanes. El primer Adán del Edén fue el Adán del Edén y es el Adán de la caída. El segundo Adán es del cielo y de la cruz y es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eso es lo que vamos a ver durante a partir de este momento. Es una pregunta que el apóstol Pablo pues quiere responder. E igualmente es una pregunta que a nosotros nos gustaría también obtener una respuesta. Y cuando nosotros estudiamos esta carta a los romanos, nos imaginamos también como si el apóstol Pablo estuviera en un diálogo con alguien o de pronto se fuera a encontrar con contradictores que le pudieran hacer preguntas y él empieza a hacer dar unas respuestas que se encuentran expresas en la carta a los romanos. Y la primera pregunta o la pregunta que el apóstol Pablo quisiera responder y que quisiera tal vez responderle a toda la humanidad, porque tal vez cuando nosotros leemos estos capítulos de Romanos van a decir, pero yo no estaba ahí, ¿por qué me van a calificar? ¿O por qué me van a meter dentro de ese costal? Y la pregunta es, ¿cómo es posible que Dios salve a los pecadores por medio de Jesucristo? Entendemos que de algún modo Cristo tomó nuestro lugar en la cruz. Pero ¿cómo fue posible eso? Y aquí viene y va a entrar un concepto que se llama el concepto teológico de la sustitución. Y vamos a ver en qué va a consistir este tema de la sustitución. Decía que Pablo va a responder esta pregunta en toda la sesión que vamos a ver hoy y con estos versículos que se llaman también como el corazón mismo de la epístola. Tal vez, no sé si alguno de ustedes se ha detenido a leer esta parte de el capítulo 5 de Romanos. Esta comparación, estos 2 Adanes, es tan importante el estudio de ellos que los estudiosos lo llaman el corazón mismo de la epístola. Y para poder comprender estos versículos es necesario que nosotros podamos entender unas ideas generales acerca de lo que trata esta sesión. ¿Y cuáles son esas ideas generales? La primera es que nosotros cuando leemos este pasaje debemos notar que hay una repetición de las pequeñas palabras un y uno. Se usan 11 veces. Y eso nos da la idea clave aquí, que es cuál es nuestra nuestra identificación con Adán o nuestra identificación con Cristo. Más adelante vamos a explicar en qué consiste ese tema de la representación.
Igualmente debemos notar la repetición del verbo reinar, usada 5 veces. Pablo vio a 2 hombres, Adán y Cristo, cada uno soberano en su reino. Por eso el estudio de hoy lo llamamos Viva como Rey, pero en el reino de Cristo, no en el reino de Adán. Vamos a encontrarnos que hay una lucha por 2 reinos. Y hay 2 soberanos. Uno es Cristo y el otro es Adán. También debemos notar que hay una frase que se usa mucho que es mucho más. Y se repite 4 veces en el capítulo 5 de Romanos. ¿Qué quiere decir eso? Que a través del Señor Jesucristo, nosotros hemos ganado mucho más de lo que perdimos en Adán. La base de nuestra justificación es el tema que vamos nosotros a tratar durante varios minutos. Y podemos ver un contraste entre Adán y Cristo. A Adán le fue dado dominio sobre la vieja creación. Mire que aquí nosotros empezamos a ver ya un diferencial. Y vamos a entender también nuestra posición en Adán y nuestra posición en Cristo. A Adán le fue dado dominio sobre la vieja creación. Cristo vino como rey de la nueva creación. Aquí también vamos a entender ese concepto de nuevas criaturas, el concepto de nacer de nuevo. En Cristo somos nueva creación. En Cristo vivimos en un reino. Él es el rey, nos permite ser ciudadanos del reino y vivir como reyes del reino de Él. Segundo contraste, Adán pecó y perdió su reino. En Cristo, por su obediencia en la cruz, ¿qué trajo? Justicia y justificación. Adán, por su causa, que es el pecado, todo el ser humano está bajo condenación y muerte. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, porque nos vamos a encontrar más adelante con esa pregunta. ¿Por qué? ¿Qué tengo que yo ver con Adán? ¿Por qué yo soy identificado con Adán? Y eso lo vamos a responder más adelante. Y vamos a encontrarnos también con ese concepto de representación. En Cristo, no solo Él anuló todo el daño causado por el pecado de Adán, sino que logró mucho más, haciéndonos hijos de Dios. Aquí también es relevante ese famoso pasaje del Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, que dice que todos los que creen en su nombre, Dios les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y el versículo 13 dice, pero no fue por voluntad humana, sino porque somos nacidos del cielo, somos nacidos de Dios, somos diferentes, hemos pasado de una vieja creación a una nueva creación. Por eso es tan importante ver este contraste entre los 2 Adanes. Y aquí está la pregunta que yo les planteaba hace un momento, y la pregunta que muchos se hacen. ¿Era justo que Dios condenara a todo el mundo por desobediencia de un solo hombre? Y mire que aquí nosotros nos convertimos casi en juzgadores y llamamos a Adán un solo hombre. Y la respuesta que el apóstol Pablo y la palabra de Dios nos dan es que, por supuesto, porque no solo fue justo, sino que también fue de sabiduría y de gracia. Y aquí entra un concepto nuevo dentro de la teología cristiana, el concepto de la gracia. Para comenzar, si Dios hubiera probado a cada ser individualmente, el resultado hubiera sido el mismo: desobediente, desobediencia. El único perfecto,
el único ser que ha obedecido a plenitud ha sido Cristo. Si nosotros nos volvemos tan chicaneros de decir, oye, pero yo no tengo la culpa que Adán haya pecado. ¿Por qué Dios no me revisa a mí individualmente? Si Dios me revisa, la condenación a mí, o sea, el fallo del juez es condenado a la muerte. Pero también es muy importante que al condenar a la raza humana por un hombre que es Adán, Dios pudo salvar a la raza humana por medio de un solo hombre que es Jesucristo. Y aquí entra un tema, lo que se llama la representación. Voy a colocar el caso de Colombia. Nosotros en Colombia tenemos un presidente. Independientemente si yo estoy de acuerdo con el presidente, independientemente si yo voté por él o no voté por él, él es el representante de Colombia. El que asiste a todos los eventos a nivel internacional, el que firma, el que se compromete, es el presidente. Y eso tiene ¿qué? Aplicación para todos los colombianos. Eso se llama el concepto de representación. Digamos, en una persona jurídica, en una sociedad anónima, por eso se llama anónima, porque los socios no se conocen. Son personas de diferentes condiciones que compran acciones en una sociedad y no se conocen. Pero esa sociedad tiene que actuar a través de ¿quién? De un representante. Y las decisiones que tome ese representante, sean buenas o malas, va a afectar ¿a quién? A ese conglomerado, a ese grupo de personas. Y cuando nosotros leemos la palabra del Señor en el libro de Génesis y nos encontramos en el capítulo 1 y capítulo 2, que habla de la creación, en la Reina Valera del 60 habla de la creación del hombre, en la traducción. Por ejemplo, la nueva versión internacional lo traduce en la creación de la humanidad, de la raza humana. Es decir, el Adán del que vamos a hablar es un representante ¿de quién? De la raza humana. Es el representante que Dios colocó para representar a toda la raza humana. Es decir, lo que Adán hizo afectó ¿a quién? A la raza humana. Pero también Dios pudo salvar a la raza humana por medio de un hombre. ¿Quién? El Señor Jesucristo. Si nosotros fuéramos como nos planteamos en Occidente, que somos tan individualistas, imagínense que si Cristo viniera a salvar a uno por uno de nosotros, ¿cuántas veces tendría que haber ido a la cruz? Por eso este concepto de Adán y el postrer Adán es tan importante, porque el primer Adán representó a la raza humana y la representa, pero el postrer Adán, que es el Señor Jesucristo, también representa a la raza humana. Por eso dice que Cristo murió, fue a la cruz y murió por todos los hombres, murió por toda la raza humana. Así como en Adán toda la raza humana está caída, en Cristo toda la raza humana es salva. Ese es el concepto de representación. Y es muy importante tenerlo en cuenta, porque nosotros o estamos identificados con Adán o estamos identificados con Cristo. Cada uno de nosotros, decíamos hace un momento, estamos unidos a Adán por ser de la raza humana. Así que la obra de él nos afectó a todos. Nosotros estudiamos con el pastor King el libro de Hebreos y en el capítulo 7, versículo 9, capítulo 10 nos habla del ejemplo del señorío racial que hay. Y por eso en Hebreos también hay esta comparación. Entonces, siendo que nosotros estábamos perdidos en Adán, la cabeza de nuestra raza humana,
nuestra raza caída, ahora podemos ser salvos en Cristo, la cabeza de la nueva creación. Por eso en el cuadro anterior nosotros mostrábamos, por ejemplo, que a Adán le fue dado dominio sobre ¿qué? Sobre la vieja creación. Pero Cristo vino como ¿quién? Como rey de la nueva creación. Por eso hablamos de nueva criatura. Por eso hablamos de la nueva criatura, Somos hechos ¿qué? Nuevos. ¿En quién? En Cristo. Cuando hablamos de la vieja creación, estamos hablando cuando nos estamos identificando con ¿quién? Con Adán. Por eso esta comparación que hice aquí es muy importante. Mire que Adán representa la vieja creación. ¿Y qué representa la vieja creación? Pecado, condenación y muerte. Eso es el significado de la vieja creación. El significado de la nueva creación es ¿quién? Que Cristo reina. Y en esa nueva creación, ¿qué es lo que hay? Justicia, hay justificación, hay una nueva vida, porque soy hijo de Dios. Y ahora vivo ¿en dónde? En el reino de Dios. Y por eso el título de esta presentación, viva como rey. Entonces, en Cristo somos ¿qué? Salvos y somos parte de la nueva creación. Es decir, el plan de Dios fue sabio y lleno de gracia. La pregunta final debe ser contestada. ¿Y cuál es la pregunta final? Y está en los versículos 12 al 14 del libro de Romanos. Y es, ¿cómo podemos saber que estamos unidos con Adán por los lazos raciales? ¿Cómo es que nosotros sabemos que estamos unidos con Adán por los lazos raciales? Y vuelvo a repetir que la respuesta está en estos dos versículos 12 y 14 del capítulo 5 de Romanos. Y el argumento que presenta el apóstol Pablo es el siguiente. Dice, sabemos que todos los hombres mueren. Ese es un argumento. Todos los hombres mueren. ¿Por qué? Porque ese fue el pecado, la condenación que Dios le dio a Adán. Ahora, si tú comes del fruto prohibido, vas a morir. Entonces, pero lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, pero la muerte, dice, es el resultado de desobedecer la ley. ¿Pero cuál ley? Vamos a ver cuál es el argumento del apóstol Pablo. Porque él dice que no hubo ley desde Adán hasta Moisés. Es decir, desde Adán hasta Moisés no existe la ley que nosotros conocemos como la ley de los 10 mandamientos. Sin embargo, los hombres desde Adán hasta hoy mueren o han muerto. Entonces el apóstol Pablo nos dice, un resultado general demanda una causa general. ¿Y cuál es la causa? Dice que solo puede ser una, la desobediencia de Adán. Adán pecó y finalmente murió. Esa fue la condenación que el Señor le dijo. Dijo, si usted come del fruto prohibido, vas a morir. ¿Y él qué hizo? Desobedeció y comió del fruto prohibido y por lo tanto, ¿qué? Murió. Y todos los descendientes de Adán murieron. En el libro de Génesis capítulo 5 se conoce como el libro de los descendientes de Adán. Se conoce como el libro de la muerte, se conoce como el libro de los que murieron. Y repito, aún la ley no había sido dada. Entonces, la conclusión a la que llega el apóstol Pablo dice es que murieron por causa del pecado ¿de quién? De Adán. Por eso él dice, por cuanto todos ¿qué? Pecaron. Es decir, en el concepto de representación, nosotros antes de conocer a Cristo, estamos representados ¿por quién? Por Adán. Y por eso el apóstol Pablo dice, ¿todos qué?
pecaron. Eso significa que todos han pecado en el pecado ¿de quién? De Adán. Porque es el representante ¿de qué? De la raza humana. Los hombres no mueren por causa de sus propios pecados. Vuelvo a repetir, porque de otra manera los niños no morirían, dice Romanos 9:11. Dice, los hombres mueren porque están unidos racialmente ¿con quién? Con Adán. Esa es la razón por la cual nosotros morimos, porque estamos unidos racialmente con Adán. Y por eso dice 1 Corintios 15:22, y en Adán todos ¿qué? Mueren. En Adán todos mueren. Entonces, teniendo claras estas verdades generales del pasaje, ahora sí podemos examinar unos contrastes entre Adán y Cristo. Es decir, y entre el pecado de Adán y el acto de obediencia de Cristo. El acto de obediencia de Cristo, ¿en dónde? En la cruz del Calvario. Entonces, mire que para poder llegar allá, tenemos que entender estas verdades que son básicas para poder entender nuestra justificación. Entonces, el primer contraste que vamos a encontrarnos es el siguiente. La ofensa de Adán contrastada con el don gratuito de Cristo. Versículo 15. Y esto es una cosa muy importante que nosotros vamos a entender. ¿Qué es el don gratuito y cuál fue la ofensa de Adán? Entonces, la palabra de Dios nos llama que por la causa de la transgresión de ¿quién? De Adán, muchos murieron. Y por la obediencia de Cristo, la gracia de Dios abunda para traer vida a muchos. Recuerde la palabra que yo les decía al principio, unos, mucho y muchos. Es decir, por la transgresión de Adán muchos mueren, pero también por la obediencia de Cristo, la gracia de Dios, el don gratuito de Dios que abunda, fue para traer vida a muchos. Y esta palabra muchos significa que todos. Todos. Y vuelvo a repetir, nota la palabra el mucho más, porque la gracia de Cristo no solamente trae vida física, sino también trae vida que espiritual y vida abundante. Pero ese es el significado de mucho más. En Cristo tenemos vida física, en Cristo tenemos vida espiritual, pero en Cristo tenemos vida y vida en abundancia. Cristo conquistó la muerte. Y un día va a resucitar los cuerpos de todos los que hemos o vamos a morir en Cristo. Si solo hiciera esto, solamente se invertirían los efectos del pecado, pero Él hizo mucho más. ¿Y qué fue lo mucho que dio más Cristo a nosotros, nos dio a nosotros? Darnos vida eterna. ¿En dónde? Vida eterna en abundancia. ¿A quiénes? A todos aquellos que confiamos en Él. Ese es el primer contraste. El segundo contraste es en el efecto de la obediencia. El pecado de Adán, ¿qué trae? Juicio y condenación. La obediencia de Cristo, ¿qué trae? Justificación. La obra de Cristo en la cruz trae ¿qué? Justificación. Por eso, en una de las sesiones anteriores, yo les decía, por favor, a veces la palabra o la enseñanza sentimos que es como ofensiva. Pero hoy nosotros al final de este capítulo 5, que estamos resumiendo todo el tema de la justificación, vamos a encontrarnos dónde está el problema de nuestro pecado. El pecado es un pecado que heredamos racialmente. Y esa herencia racial que se llama pecado trae que juicio y condenación a nuestras vidas. Pero también encontramos nosotros que Dios en su bondad maravillosa nos ha entregado ¿qué? La gracia.
Y esa gracia, en esa gracia maravillosa que el Señor nos regala, nos entrega a través de la obra de Cristo en la cruz una cosa importante, que es lo que estamos tratando durante estos 5 capítulos de Romanos, el tema de la justificación por la fe. Y decíamos nosotros en la sesión anterior que este tema de la justificación por la fe es cuando Cristo nos hace a nosotros la presentación ante Dios y nos permite entrar a la sala del trono celestial y poder nosotros vernos con Cristo como amigos de Él, porque hemos sido reconciliados, porque tenemos una amistad con Cristo ahora. Con Dios tenemos una amistad a través de Cristo y podemos entrar con toda la tranquilidad por la obra de Cristo en la cruz a la sala del trono celestial, con la confianza de presentarle al Señor todo de nuestra vida, nuestras penas, nuestras circunstancias, nuestros proyectos, nuestros sueños, sabiendo y teniendo la plena seguridad y convicción de que Dios oye lo que nosotros estamos hablando con Él. El pecado de Adán, por eso dice que cuando Adán pecó fue declarado ¿qué? Injusto, y él recibió ¿qué? Condenación. Él fue ¿qué? Condenado. Mire ese contraste. Ahora vamos a ver qué sucede con la obediencia de Cristo. Cuando un pecador confía en Cristo, es que justificado. Es declarado, como decía hace un momento, justo en Cristo delante de nuestro Padre Celestial. Y por eso nos debemos llenar de gozo, por eso nos debemos llenar de alegría, por eso nosotros hoy podemos vivir gozosos delante del Señor, sabiendo que en Cristo nosotros hemos sido declarados ¿qué? Justo delante de Dios. Y por la fe que tenemos nosotros, porque hemos recibido la obra de Cristo en la cruz del Calvario, para ser declarados nosotros justos y salir de la naturaleza antigua que teníamos. El versículo 17 nos va a hablar de 2 reinos. Son 2 reinos que contrastan. Y tal vez cuando leí el pasaje de Romanos para la introducción de la carta, de la presentación, nosotros cuando la leemos así como de primerazo, no logramos identificar todo este tipo de contrastes que el Señor nos regala. Pero siendo juiciosos despacito, vamos a encontrarnos que estos 2 Adanes, el primer Adán y el postrer Adán, nos está regalando a nosotros muy variados contrastes que nos van a servir de mucha bendición para nuestra vida. Entonces, vamos a empezar con los reinos. Por la desobediencia de Adán, la muerte ¿qué? Reinó. Mire que es el reino del pecado y el reino de la muerte. Por eso decíamos que en el libro de Génesis capítulo 5, habla del libro de las generaciones de Adán. Habla del libro de las generaciones de la muerte. Habla, cuando usted escucha hablar del libro de las generaciones, váyase ¿a dónde? A Génesis capítulo 5. Y te vas a encontrar que en el libro de las generaciones de Adán hay una palabra que se repite permanentemente. Una frase que es muy solemne. Y murió, y murió, y murió, y murió. Entonces el versículo 14 nos dice en Romanos que aquellos que murieron desde Adán hasta Moisés no murieron por la misma razón que murió Adán. ¿Cuál fue la razón por la que murió Adán? Quebrantar una ley revelada por Dios. Una ley que Dios le había dado ¿a quién? A Adán. Una ley que Dios le había dado a Adán y le ha dicho, mire, usted no puede hacer esto, porque el día que tú lo hagas, ciertamente morirás. Y por eso el versículo 14 dice que desde Adán hasta Moisés, todos murieron. Aún no se había dado ¿qué? La ley. Y por eso Romanos 6:23 nos dice
que la paga del pecado es ¿qué es? Muerte. Por eso el libro de las generaciones de Adán habla de ¿qué? Normalmente habla de ¿qué? De muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Y dice, ya que el pecado reinaba en la vida de los hombres, que es lo que estamos viendo en Romanos 5:21, ya el pecado reinaba en la vida de los hombres, también la muerte reinaba. Es decir, en Adán encontramos un reino de ¿qué? De pecado y de muerte. Es decir, hay un reino que se llama el reino del pecado y el reino de la muerte. Pero por medio de nuestro Señor Jesucristo entramos en un nuevo ¿qué? Reino. Y los que vivimos en Bucaramanga hemos tenido la bendición de Dios a través del pastor Kim, de que él nos ha enseñado, nos ha dado un material maravilloso del evangelio del reino. Yo no sé, de los hermanos de Bucaramanga, cuántos se acuerdan de esas clases del evangelio del reino. Y vamos a ver más adelante, en un contraste doctrinal, cómo es que funciona el evangelio del reino. Y dice Romanos 14:17, porque el reino de Dios no es comida. Romanos 14:17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino ¿qué es el reino de Dios? Justicia. El reino de Dios es ¿qué? Paz. El reino de Dios es ¿qué? Gozo. ¿En quién? En el Espíritu Santo. Miren la diferencia. El reino de Adán es un reino de ¿qué? De pecado y ¿qué? Y muerte. Pero el reino de Dios es un reino de ¿qué? De justicia. Un reino de paz, un reino de gozo en el Espíritu Santo. Y esto lo vimos nosotros en la sesión anterior. De tres cosas, tres accesos, tres cosas que nosotros están en el versículo 1 y versículo 2 del capítulo 5 de Romanos. Somos declarados que tenemos paz con Dios, porque hemos sido declarados que justos, porque hemos recibido la justicia de Cristo para ser declarados justos delante de Dios y por lo tanto tenemos paz con Dios y también tenemos gozo porque ha sido derramado el amor de Dios en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Amén. Mire lo que es el reino de Dios. El reino de Adán es un reino de ¿qué? De pecado y de muerte, es decir, es el reino de comida y de bebida, de francachela, de muchas cosas. Mientras que el reino de Dios es un reino de justicia, de paz con Dios y de gozo en el Espíritu Santo. Por eso en la sesión anterior también finalizamos con un cuadro donde resumíamos cuando yo sé que tengo el gozo de Dios, el gozo de la justificación. Entonces, por eso aquí dice el apóstol en este versículo, justificados pues, ¿por qué? Por la fe. Es decir, justificados pues por la fe somos declarados ¿qué? Justos. Repito, tenemos paz con Dios. Y recuerde, y nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. Recuerde esos tres aspectos que hablamos en la sesión anterior. Somos declarados justos en Cristo. Tenemos paz con Dios y nos regocijamos con la esperanza de la gloria de Dios. Ahora yo quiero que usted note lo siguiente, que somos nosotros los que reinamos. Por eso la presentación viva como rey, porque a partir de ahora somos nosotros los que reinamos en Cristo. Por eso dice el versículo 17, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Mucho más reinarán en vida por uno solo, en Jesucristo. El pastor King, cuando estaba enseñándonos sobre la fe y estaba explicando sobre Apocalipsis y estaba hablando de las 5 iglesias, de las 7 iglesias, perdón, él nos decía que nosotros, los cristianos, hemos perdido el sentido de nuestra posición en Cristo.
nosotros los creyentes a veces no nos vemos como Dios nos ve, como la palabra de Dios nos dice que nos debemos ver. ¿Cómo nos debemos ver nosotros? Como reyes, porque el Señor dice, Éxodo capítulo 19, cuando Dios habla con Moisés, dile al pueblo que ustedes serán, ¿qué? Un reino de reyes y sacerdotes. Es decir, Dios desde la creación del mundo nos ha visto como personas del reino de Él, personas que vamos a reinar por uno solo, que es el Señor Jesucristo. Cuando yo estoy con el Señor Jesucristo unido a Él, estoy reinando. Por eso debo vivir como rey, pero da tristeza que a veces como creyentes vivimos como pordioseros. Vivimos como hombres quejosos, como hombres hambrientos, como hombres sin nada, hombres donde vivimos en un reino de muerte, en un reino de penumbras, en un reino de tristeza, y queremos nosotros también casualmente que la gente nos mire a nosotros desde esa perspectiva, que estamos viviendo en un reino de pobreza. Cuando el Señor en Cristo nos llama a vivir como reyes, en vida, no cuando estemos en el trono celestial. Él nos llama a vivir en vida. Por eso el Salmo 27 al final dice, yo tengo la plena seguridad de que he de ver la bondad de Dios en esta tierra de los vivientes. Dios nos llamó para que nosotros reinemos con Él en Cristo Jesús. Pero en Adán perdimos nuestro reinado. Pero en Cristo Jesús hoy reinamos como ¿qué? Como reyes. Y dice la palabra de Dios en el versículo 17, y reinamos mucho más. Mucho más. Es decir, ¿por qué es mucho más? Porque nuestro reino espiritual es mucho más grande que el reino terrenal de Adán. Por eso es mucho más, porque nuestro reino es un reino ¿qué? Espiritual, que es mucho más grande que el reino terrenal de Adán. Porque compartimos, ¿qué dice Romanos 5:17? Que compartimos la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Por eso somos nosotros más privilegiados. Hoy tenemos que entender que nosotros vivimos en la abundancia de la gracia de Dios y el don de la justicia de Dios. Ese don maravilloso que empieza a hablar en el versículo 11. Empezamos a vivir de una manera diferente. Hoy podemos compartir, llenarnos de gozo, de alegría. Yo espero que cuando usted termine esta sesión salga de una manera diferente, pensando distinto. Y crea la palabra de Dios, como decíamos en la sesión anterior, esté convencido. Esa palabra esperar es una convicción, es una certeza, es una seguridad. Esa es la definición que da el libro de Hebreos de fe. La convicción, la certeza. Vea la abundancia de la gracia de Dios, aunque usted no la ve, pero vívala. Disfrútela, aunque usted no la ve, disfruta la abundancia de la gracia de Dios y el don de justicia de Dios. En todas partes, en todo momento usted lo va a ver. En la sonrisa de un niño, en la atención de una persona, en la llamada de un amigo, en muchas cosas Dios le va a mostrar la abundancia de la gracia y le va a mostrar el don de su justicia. Ahora vamos a ver dos actos contrastados. Vimos dos reinos, ahora vamos a ver dos actos. Y esto está entre los versículos 18 al 19. Mire que Adán no tuvo que cometer una serie de pecados. En un solo acto, Dios probó a Adán y este falló. Este fracaso de Adán es llamado ¿qué? Transgresión y desobediencia. Y la palabra transgresión significa traspasar, cruzar la línea. Es decir, pasarme. Transgredir significa cruzar la línea que no debo pasar.
Y Dios le señaló a Adán los límites. Pero Adán en rebelión, ¿qué hizo? Los traspasó. ¿Qué le dijo el Señor? De todo árbol del huerto podrás, ¿qué? Comer. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Porque el día que de él comieres, ciertamente vas a, ¿qué? A morir. Y Adán decidió cruzar, ¿qué? La línea. Cometió una transgresión. Fue desobediente. Y eso se llama, ese fracaso se llama, ¿qué? Pecado. Uno solo. Y ese es todo el pecado que tenemos nosotros en Adán. ¿Somos qué? Transgresores. ¿Somos qué? Desobedientes. Y ahí viene el resto que usted le quiera colocar. Pero en contraste con la transgresión de uno, está la justicia de uno. Que es la obra justa de Cristo, ¿en dónde? En la cruz. Usted ha escuchado durante estos estudios de estos 5 capítulos de Romanos que el único camino para la obra justa delante de Dios es Cristo en la cruz. Y tal vez en una de las primeras sesiones que hablábamos, a muchos creyentes inclusive no les gusta que les hablen de la cruz. Dice el apóstol Pablo, la cruz es locura. Para los hombres es locura. No puedo entender que la muerte de un hombre sea la obra que me justifique delante de un creador. Y muchos dicen, no, nosotros los creyentes, los evangélicos, vemos la cruz sola. No vemos a Cristo ahí. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó y está a la derecha de Dios Padre. Nadie está desconociendo eso. Pero vamos a ver un poquitico qué quiere ver esto y cuál es la importancia que tiene que ver con el pecado. Y por eso en el versículo 19 Pablo lo llama como la obediencia de uno. Y también lo trata en Filipenses 2, del 5 al 12, la obediencia de uno. Es decir, el sacrificio de Cristo en la cruz no solamente hizo posible la justificación, sino también la justificación de vida. Creo que en 2 sesiones anteriores yo hablaba en términos contables del concepto de justicia. Y un hermano por el WhatsApp, por el chat de Zoom me escribió, también es un término jurídico. Y hoy lo quiero también ratificar igual, ¿no? Es decir, la justificación no es simplemente un término legal que nos describe nuestra posición ante Dios. ¿Y eso qué quiere decir? Ese término legal, ese término de justificación jurídico, lo que quiere decir es cuando yo estoy delante de Dios, presente delante de Dios, es como si nunca hubiera cometido pecado. Y eso lo vimos en la sesión anterior. Todos nuestros pecados fueron ¿qué? Borrados. No solo es eso. A veces es que rico saber que nosotros todos nuestros pecados fueron limpiados, sino que resulta en una cierta clase de vida. Y esa clase de vida es la que yo tengo que empezar a vivir, porque eso lo dice el versículo 18 en Romanos, dice justificación de vida, que es decir, ser considerados que o constituidos justos, como está en el versículo 19. Es decir, en otras palabras, nuestra justificación es el resultado de una unión vital. Vital es vida con Cristo. La justificación es que nosotros estamos unidos con Cristo. Y esta unión debe resultar en una nueva clase de vida. Es decir, yo no puedo decir que estoy en Cristo y tener una clase de vida diferente.
Por eso que dice la palabra de Dios, la palabra es para transformar vidas. Si yo estoy en Cristo, estoy unido con Él de una manera vital. Y repito, y esta unión con Él debe resultar en una nueva clase de vida. ¿Una vida de qué? Justa, de obediencia a Dios. Nuestra unión con Adán nos hizo ¿qué? Pecadores. Pero nuestra unión con Cristo nos capacita ¿para qué? Para reinar en vida. Para reinar en vida. Ya vamos a terminar los dos últimos versículos de esta epístola de Romanos. Inclusive nosotros hubiéramos podido terminar esta sesión de Romanos si lo hubiéramos tratado así solamente como el tema de la justificación por la fe. Hoy estaríamos finalizando con él. Entonces, vamos a ver el último contraste entre la ley y la gracia. Y podemos decir que la gracia no era una adición al plan de Dios, sino al contrario, la gracia ha sido parte del plan de Dios desde el principio. Hermanos, porque Dios trató con gracia a Adán y a Eva. Es decir, lo mismo hizo él con ¿quién? Con los patriarcas, con Abraham, con Isaac, con Jacob, con José y de ahí en adelante. Dios extendió su gracia sobre Adán y Eva, extendió su gracia sobre los patriarcas e igualmente Dios extendió la gracia sobre la nación de Israel. Y él dio la ley por medio de Moisés. Nosotros hicimos una sesión que se llamaba Galería de Conceptos. Y en esa galería de conceptos decíamos que la ley fue hecha no para condenarnos, sino que la ley fue hecha para mostrarnos al Salvador, a Cristo Jesús. Y aquí se ratifica esto. Es decir, la ley se dio por medio de Moisés no para sustituir la gracia de Dios, sino para revelar al hombre la necesidad de gracia. Es decir, la ley me muestra a Cristo. La ley me lleva a la gracia de Dios. La ley fue temporal, pero hermano, yo quiero que usted sepa, la gracia es eterna. Esa es una diferencia. Y aquí tal vez es tal vez es uno de los pasajes que generan mucha confusión en la Biblia y en muchos creyentes y hermanos con relación a lo de la sobreabundancia del pecado y de la gracia. Y yo creo que hoy tratamos de manejar un vocabulario sencillo para que podamos identificar y encontrar esa diferencia tan marcada y tan maravillosa que se nos presenta en la palabra de Dios. Pero como la ley hizo que los pecados del hombre aumentaran, la gracia de Dios también sobreabundó más. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios era más que adecuada para tratar con el pecado del hombre. Aunque el pecado y la muerte del hombre reinan todavía en el mundo, porque existe, es decir, el pecado y la muerte reinan hoy, la gracia de Dios también quiero decirte que está reinando a través de la justicia de Cristo. Por eso nosotros hoy tenemos esa oportunidad de llevarle a muchos hombres y mujeres el evangelio de Cristo, el evangelio del reino, el evangelio de la justicia de Dios, el evangelio de la salvación. Todavía tenemos esa oportunidad, todavía Dios nos está dando ese privilegio. Porque la gracia de Dios está reinando a través de la justicia de Cristo. Hermanos, el cuerpo de nosotros como creyentes está sujeto a la muerte. Y su vieja naturaleza lo tienta siempre a pecar. Por eso hablamos del viejo hombre. Por eso hablamos de la vieja naturaleza. Por eso hablamos del viejo hombre. Porque esa es mi naturaleza caída que tengo en ¿quién? En Adán. Pero en Cristo Jesús puede reinar ¿qué? ¿Puedo reinar qué? En vida.
porque ese es el reino de la gracia de Cristo. Ese es el privilegio que nosotros tenemos hoy. Tal vez una historia del Antiguo Testamento nos pueda ayudar a entender el conflicto de estos dos reinos en el mundo en la actualidad. Dios rechazó a Saúl como rey de Israel. Dios rechaza a Saúl como rey de Israel, pero unge a David. Si se da cuenta, hay un rechazo y hay una unción. Aquellos que confiaron en David más tarde compartieron ¿qué? Su reino de paz y gozo. Y los que confiaron en Saúl terminaron en ¿qué? En vergüenza y en derrota. Y vamos a ver esas diferencias que tenemos acá. En Adán, ¿qué hubo en Adán? Pecado. Y el pecado, repetimos, es una transgresión consciente. Adán, el pecado significa, decíamos, transgredir es pasar la línea, es cruzar la línea. Y cuando yo decido cruzar la línea, lo hago de manera consciente. Yo quiero que tenga en cuenta ese concepto para lo que vamos a decir más tardecito. En Cristo encontramos que Cristo nos dio un don gratuito. Y ese don gratuito es la obra de Jesús. Es la obra de Jesús. En Adán hay que autoexaltación. En Cristo hay que autosacrificio. En Adán hay quebrantamiento de la ley. En Cristo hay obediencia, compasión y justicia. En Adán el resultado del pecado es que muerte. En Cristo la obediencia es que el resultado es que vida. En Adán tenemos que condenación. En Cristo tenemos que justificación. En Adán decíamos hace un momento reinó la muerte. En Cristo reinamos en vida. En Adán la esclavitud es el reino del pecado. Es decir, en el reino del pecado me mantiene que esclavo. En Cristo somos libres. Cristo nos hace que reyes. En Adán estamos unidos a Adán en lo físico, pero en Cristo estamos unidos por fe. Así como hay diferencias entre Adán y Cristo, también hay unas semejanzas. Y vamos a ver las semejanzas que hay entre Adán y Cristo. En Adán, él es el sustituto de un grupo de personas, que hablamos del tema de la representación. En Cristo también hay una sustitución de un grupo de personas. Adán es el representante de la raza caída. En Cristo, Cristo es el representante de un grupo de personas declaradas justas. Tercera semejanza, es la que acabo de decir, en la segunda. En el versículo 16 nos dice, un solo pecado lleva a la condenación, que fue el pecado ¿de quién? De Adán. Pero también en Cristo, la dádiva, el don de Dios, lleva ¿qué? A la justificación. Versículo 18, en Adán una transgresión causó la muerte. En el mismo versículo 18, un acto de justicia produce la justificación. El versículo 19 del capítulo 5 de Romanos nos dice que en Adán, mediante la desobediencia de un solo hombre, los muchos fueron ¿qué? Hechos pecadores. Pero por medio de la obediencia de un solo hombre, los muchos serán constituidos justos. ¿Por qué vino la ley? Y eso es una pregunta que yo les tenía hace un rato que la planteé. Y decía que este pasaje es un pasaje que ha generado dificultades en muchos hermanos en la fe. Y porque el pecado es señalado y es resaltado en la ley. Y nosotros decimos que el pecado y la ley no tenían la última ¿qué? Palabra. ¿Y por qué se dice eso? No tenemos que morir en Adán.
recuerde lo que hablamos hace un momento en el versículo 20, la gracia que Dios tiene para la humanidad es mucho mayor, es mucho más abundante contra la rebelión de la humanidad. Por eso dice el versículo 20, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y vamos a explicar eso. ¿Por qué abundó la gracia de esta manera? Y el versículo 21 nos da la respuesta. Porque donde una vez el pecado había reinado y toda la humanidad había enfrentado la muerte, ahora reina también ¿qué? La gracia, que nos trae ¿qué? Justificación y vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, en la cruz vemos lo peor que el pecado puede hacer. Cuando la humanidad, y es aquí donde es la reflexión, es decir, en la cruz es cuando nosotros vemos lo peor que el pecado puede hacer. Y es decir, cuando la humanidad, y eso tiene que ver con cada uno de nosotros porque somos parte de ella, crucificó al Señor. Es decir, cuando estos hombres condenaron al Señor y le gritaron, crucifícale, crucifícale, estaban en esa raza caída, de la cual nosotros también somos parte. Pero también en la cruz podemos ver que ni lo más vil del pecado puede, que era ser capaz de frustrar la salvación de Dios. En la cruz, la gracia, en la cruz, la gracia destruye el pecado. Y es cuando nosotros hablamos, cuando el pecado abunda. Entonces, por eso Pablo dice, ¿usted me está diciendo que tengo que pecar más para que abunde la gracia? No, no es lo que él está diciendo. Que el pecado lo que quiso fue llevar el pecado de la raza humana, es la que va a llevar a Cristo a la cruz a morir para que haya salvación. Y entonces en la cruz lo que hay es que sobreabundancia de gracia. Y esa sobreabundancia de gracia lo que hace es que destruir al pecado y la vida triunfa sobre la muerte. ¿Es en dónde? En la cruz. Mire, el primer Adán no es la última palabra para la humanidad. El segundo Adán, el representante perfectamente obediente, lo es. No hay esperanza sin él. Y siempre habrá una segura esperanza con él y en él. Es decir, por eso es el contraste entre el primer Adán y el segundo Adán. En el primer Adán hay ¿qué? Abundancia de pecado. Pero en el segundo Adán hay sobreabundancia de gracia. Cristo, por la sobreabundancia de la gracia, va a la cruz a morir por esa abundancia de pecado. Y cuando Cristo va a la cruz, destruye el pecado es destruido y la vida triunfa sobre la muerte. Y es ahí donde nosotros empezamos a sentirnos a que podemos vivir de una manera diferente, distinta. Hermanos, ya vamos a finalizar y vamos a encontrar que la justificación está crucificada entre dos herejías. Y estas dos herejías las hemos venido hablando y planteando también durante estos 5 capítulos de Romanos, que son la herejía del liberalismo y la herejía del moralismo o legalismo. Y entonces, pero la justificación, el evangelio es la justificación. El evangelio de la justificación está crucificada entre estas dos herejías. Y decíamos que este final del capítulo 5 nos marca el final de una sección completa de la carta de Pablo. Es decir, nos da una gloriosa sesión que ha hablado y largo tendido sobre el evangelio de la justificación por fe. Es decir, nosotros estos 5 capítulos más bien del evangelio de estos 5 capítulos de la epístola a los romanos se conoce como el evangelio de la justificación por fe.
Y este evangelio mantiene unidas dos grandes verdades. ¿Y cuáles son esas dos grandes verdades? La primera es que Dios es santo. Y la segunda es que Dios es misericordioso. Esas son las dos grandes verdades que mantiene el evangelio de la justificación por la fe. Que Dios es ¿qué? Santo, pero que Dios también es misericordioso. Y vamos a ver cada una de ellas. La primera dice que Dios es santo, o lo que nuestros pecados ameritan que nosotros seamos ¿qué? Castigados. El evangelio nos dice, eres más pecador de lo que nunca te has atrevido a creer. Por eso decía hace unos tiempos que esto ofende a muchas personas. Pero el evangelio lo que nos muestra es eso, que nosotros somos más pecadores de lo que nosotros nos imaginamos creer que somos. Y olvidarnos de esto es lo que nos conduce a ¿qué? A un libertinaje. Es lo que nos conduce a una permisividad. Es lo que nosotros llamamos popularmente liberalismo, cuando somos libertinos y permisivos. Ojo con eso, porque ahorita vamos a explicar eso un poquitico más adelante. Segundo, Dios es misericordioso. Cristo ya se ha ocupado ¿de qué? De nuestros pecados. Mire que Dios es santo, decimos que por nuestros pecados nosotros ameritamos ser castigados. Y Dios es misericordioso, nos dice que Dios ya se ha ocupado de nuestros pecados. Y el evangelio nos dice, eres más aceptado en Cristo de lo que nunca te has atrevido a creer. Por eso es esa invitación a que usted tenga una confianza, una convicción que en Cristo eres acepto a Dios y créalo. Créalo. Pero olvidar esto, que nosotros nos olvidemos de esto que es muy regular, que nos olvidemos, esto nos puede conducir a un legalismo o a un moralismo. Mire que son dos verdades que tiene este evangelio de la justificación por la fe. Dios es santo. Y por lo tanto, yo me reconozco delante de Dios que soy un pecador. Que Dios es misericordioso, pero como soy pecador, Dios en su misericordia se ha ocupado de mis pecados y ahora soy aceptado en Cristo. Son dos verdades absolutas. Pero si yo me olvido de la primera, y vamos a ver, entonces me convierto en un liberal, me convierto en un libertino, me convierto en un permisivo, dejar hacer, dejar pasar. O si me olvido y no creo que Cristo, que puedo aceptar esa verdad grande que en Cristo soy aceptado delante de Dios, eso me conduce a veces a ser moralista, a ser legalista y a ser tal vez tirano conmigo mismo y con mis hermanos. Por eso en este párrafo final, en esta comparación, en estas dos verdades, decimos si eliminas una u otra de estas verdades, caemos en el legalismo o liberalismo y anulamos el gozo y la liberación del evangelio. El evangelio vino para traernos gozo y para darnos libertad. Si no entendemos la gravedad, ahí lo coloqué en rojo, si no entendemos la gravedad de nuestro pecado, el pago del evangelio nos parece trivial y no nos transformará ni nos va a entusiasmar. Cuando nosotros no entendemos quién es Dios como Dios santo, entonces no entendemos la gravedad del pecado. Y por eso consideramos el evangelio como algo trivial y algo que por eso no puede haber en nuestras vidas transformación y no puede haber en nuestras vidas entusiasmo y gozo. Pero si no conocemos la vida y la muerte de Cristo, que es la misericordia de Dios, el don de Dios, la gracia de Dios, si no conocemos la vida y la muerte de Cristo que satisfacen por completo esa deuda de mi pecado,
El conocimiento del pecado nos va a aplastar y nos va a obligar a negarlo y a reprimirlo. Y aquí tengo en este gráfico esa crucifixión del evangelio de la justificación de la fe en medio de dos cruces que se llama legalismo y que se llama liberalismo. Entonces, vamos a ver, ¿qué dice el legalismo? Dios es santo. El liberalismo dice, Dios es amor. Y el evangelio dice, Dios es santo y es amor. Mire la diferencia. Entonces, depende de esas líneas, nosotros tenemos nuestra tendencia a vivir de una manera diferente. El legalismo nos dice, gánate tu propia justicia. Y por eso nos han enseñado a hablar tanto de las obras de nuestra justicia. El liberalismo nos dice, no necesitas una justicia perfecta. Pero el evangelio nos dice, recibe la perfecta justicia de Dios. Recibe la perfecta justicia de Dios. ¿Qué tengo que hacer? Porque la justicia de Dios es perfecta. ¿En quién? En Cristo Jesús. Hermanos, disculpen, contesto una llamada un momentico. ¿Aló? ¿Pastor? Mi pastor, Dios me lo bendiga. Estamos listos, pastor. Vale que sí. Vale que sí. Con mucho gusto. Vale que sí. Listo, mi pastor. Sí, señor, ahí estamos. Bendiciones. Amén. Discúlpeme, tenía que contestar una llamada porque tengo un compromiso con una iglesia a las 7 de la noche. Entonces me estaban confirmando eso. La tercera circunstancia que tenemos en el legalismo es que el pecado solo afecta, dice que el pecado solo afecta a los individuos y por lo tanto solo tienes que hacer ¿qué? Evangelismo. Eso se llaman obras. Salga y evangeliza para que el Señor te bendiga. El liberalismo nos dice que eso es una ingenuidad. Dice, la ingenuidad sobre la profundidad del pecado del hombre. Dice, solo tienes que hacer ¿qué? Acción social. Mientras que el evangelio me dice, oye, el pecado afecta a los individuos como a todo sistema social. Tenemos que hacer ¿qué? Evangelismo, pero también tenemos que participar en obra social. Así lo dice el apóstol Juan y lo dice también Santiago en sus cartas. Si yo le veo a mi hermano que tiene hambre y le digo, vete en paz y no le doy qué comer, no estoy haciendo nada. El legalismo también nos dice que la gente no puede cambiar. Dice, el cambio es sencillo. El liberalismo nos dice, la gente no necesita cambiar. Pero el evangelio nos dice, la gente puede cambiar. Pero no hay soluciones que sean sencillas. El legalismo nos dice, siéntete culpable, paga tu culpa con trabajo. El liberalismo te dice, aléjate de la culpa, convéncete de que estás bien. Mientras que el evangelio nos dice, atraviesa la culpa, descansa en Cristo, descansa en Dios. El legalismo nos dice, arrepiéntete de tus pecados. El liberalismo nos dice, no te arrepientas de nada. Mientras que el evangelio nos dice, arrepiéntete de tus pecados y de tu justicia propia o fariseísmo. O ese fariseísmo que a veces nosotros tenemos y pensamos que estamos bien porque creemos que nuestras obras nos justifican. No, tenemos que arrepentirnos de nuestro pecado, de nuestra propia justicia. Eso se llama fariseísmo. Y venir a Cristo, reconocer a Cristo en la cruz del Calvario como nuestro Señor y nuestro Salvador.
Hermanos, con esto finalizamos esta sesión de la justificación por la fe o el evangelio de la justificación por la fe. Y finalizamos con dos Adanes, con el primer Adán y el postrer Adán, con el representante de la humanidad caída y con Cristo, el postrer Adán, el representante de una humanidad que ha sido llamada a reinar con su Rey, con el Señor Jesucristo. Dios los bendiga. Vamos a orar y darle gracias al Señor por este tiempo, por este momento que nos regala. Y espero que esta enseñanza usted la pueda leer, la pueda ver, la pueda compartir, igualmente con la Biblia en la mano, y podamos nosotros entender esta gran obra que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Bendito Padre Celestial, te quiero dar gracias, Señor, por cada persona que está con nosotros. Gracias, Señor, por amarnos. Gracias, Señor, por bendecirnos. Gracias, Señor, por guardarnos. Te doy gracias, Señor, por la vida del pastor Kim, de su esposa, de su familia. Señor, yo te ruego por ellos para que tú le aparees las cosas, Señor, para que en su vida sus proyectos fluyan de acuerdo con tu voluntad. Igualmente, Señor, ruego por cada pastor, por cada hermano aquí presente, para que tú actúes en su vida, Señor, para que tú los llenes, para que tú te glorifiques en ellos, para que tú los guardes, Señor, para que cada día tú los mires con agrados, les extiendas su amor, les muestres tu favor, Señor, y siempre llénalos de tu paz. Padre, te doy gracias en el nombre maravilloso de Jesús por esta enseñanza que me has regalado, por esta bendición que me has dado. Y te pido, Señor, igualmente que para mis hermanos haya sido de bendición. Oro, Señor, que esta semilla haya caído en buen terreno, Señor, y que pueda dar cosecha, y una gran cosecha para tu reino. Gracias, Señor, por este tiempo que nos ha permitido compartir, celebrar contigo, gozarnos contigo y poder entender todo este evangelio de la justificación de la fe, Señor, que tú nos has enseñado, que hemos aprendido, que hemos recorrido, que hemos caminado. Señor, gracias. Gracias te doy en el nombre maravilloso de nuestro amado Señor Jesucristo. Y te pido, Señor, que bendiga a cada hermano, a cada familia, que le dé la salud, que le dé la bendición. Señor, que tu presencia siempre esté con nosotros. Señor, bendícenos y guárdanos. Te lo ruego con acción de gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Señor, también te quiero dar gracias por cada pastor, cada hermano que ha compartido la palabra, que nos ha enseñado, que nos ha edificado. Igualmente te ruego, Señor, por los hermanos que vienen, el pastor Luis Fernando y el pastor Luis Eduardo Palacios, que van a estar con nosotros jueves y viernes, que tu Espíritu Santo los asista para que ellos también nos bendigan con tu palabra. Te alabamos y te glorificamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. Dios los guarde. Amén. Bendiciones, pastor. Muchas bendiciones. Dios le bendiga, pastor. Gracias, hermano. Bendiciones. Amable, muchas gracias. Con mucho gusto. Dios los bendiga. Bendiciones.